A ver, en esta residencia en particular, porque he hecho otras que son de traducción o de escritura poética. Las últimas que hice fueron de escritura poética en Finlandia y de traducción en Suecia. En cambio esta es una estancia de investigación. Desde hace varios años yo estoy interesada en el estudio de lenguas minoritarias, o no solo lenguas minoritarias, sino lenguas que se encuentran en alguna posición o de subalternidad o digamos, de peligro, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, yo empecé publicando un artículo hace 11 años sobre el bilingüismo en Paraguay, ¿no? Y en Paraguay el guaraní castellano. El guaraní es una lengua que habla más de la mitad de los paraguayos, entonces es una lengua que nacionalmente es muy fuerte. Sin embargo, desde el punto de vista del prestigio, no tiene el mismo prestigio que el castellano. Entonces ahí empezó mi interés por el bilingüismo. Estos años son años en los que la UNESCO ha considerado que, digamos, del 2022 al 2022 2022 a 2032 o 34 es una década de defensa de las lenguas minoritarias, ¿no? Indígenas. Entonces esta sensibilidad acerca de la pérdida de derechos lingüísticos que implica no atender a lenguas habladas por menos personas que las lenguas oficiales establecidas constitucionalmente, me ha llevado a interesarme desde hace años, por ejemplo, por el catalán, por el gallego, por el mapuche en América Latina, por el zapoteca, y ya desde hacía tiempo quería dedicarme al caso asturiano, ¿no? Entonces esta fue una oportunidad, está siendo una oportunidad estupenda como para informarme e investigar sobre políticas lingüísticas del asturiano, los desafíos que tiene la lengua, la tradición literaria, que conozco poco, para sumar, digamos, como caso a este corpus de poetas, más que nada yo trabajo la poesía, y ver cómo es el caso asturiano, ¿no? Entonces, digamos que es una estancia más de investigación y para recolectar material. De todas maneras voy a presentar mi novela, mi última novela, el jueves en la librería de Bolsillo. Es una novela que salió, Animales Blancos, por Ril Editores Barcelona, se publicó hace 4 meses, y entonces la parte de difusión sí va a estar ligada más a la creación, pero la parte de residencia está ligada a la investigación. Así que bueno, más oportuno no podía ser. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio.